si tienes dos puestos de trabajo iguales, un hombre y una mujer, Sí. trabajando las mismas horas, siendo igualmente eficientes, legalmente se tiene que pagar lo mismo. Yo es que creo que legalmente no debería de haber ninguna ley que tenga que regular eso. Vale, porque por tus tendencias Claro, libertarias y demás. efectivamente. Pero, Pero bueno. yo estoy trabajando sobre la Vale. realidad actual de España. No sé si me entiendes. Vale. Pero cuando sacan a colación todo este tipo de personas de que existe una brecha salarial simplemente porque puntualmente, de una forma instantánea, por lo que sea, se haya dado una situación en la que el mismo puesto de trabajo, de la misma manera que yo te describo, cuando unos cobran más que otros, cuando sacan a colación esta situación, como que existe una brecha salarial y realmente no son objetivos y se paran a pensar y vuelven un poquito atrás y dicen, vale, vamos a estudiar esta situación, ¿es legal o ilegal? Vale, es ilegal, pues vamos a denunciarlo, pero es una situación puntual. Igual que es ilegal matar a alguien y siguen habiendo asesinatos. Tú no puedes controlar una situación. Si estamos de acuerdo que todo el mundo queremos igualdad de tal, pero también hay que ser realistas y saber que la realidad no siempre se cumple todo de forma utópica. ¿O no? Evidentemente. Pues ya está, pero ese es el problema, que la gente no tiene ese criterio interior de decir, estudiar la situación de forma objetiva y pararse a pensar y decir, está pasando de esta manera porque sí que es verdad que existe, como hacía, coño, todos sabemos, y no hemos estado ahí, mi abuela me lo ha dicho, mis dos abuelas y demás, que no podían tener propiedades a su nombre cuando eran jóvenes. Ni abrir una cuenta de banco. Ni abrir una cuenta. Eso sí que es una desigualdad real. Estoy de Y eso acuerdo. sí que es triste y eso sí que hay que erradicarlo. Pero hoy en día, Sí. Sí, sí, es que estoy completamente de acuerdo contigo. que quedarán rescoldos de comportamientos de lo que se entiende como patriarcado, el barémetro, ¿sabes lo que me quiero? Claro que existen, pero es como hemos hablado muchísimas veces en muchos de los episodios, que bueno, muchos, este es el cuarto, pero bueno, en unos cuantos episodios de los que hemos hablado, que al fin y al cabo, tontos va a haber siempre, y situaciones va a haber siempre, pero utilizar la excusa de que puntualmente haya esto, es como si en España dijésemos que aquí hay una red de narcotraficantes, de asesinatos y de crímenes de la hostia, cuando a lo mejor en esa semana se ha producido un asesinato y se han recaudado no sé cuántas drogas, ¿sabes? Es que además precisamente creo que como la tendencia mediática es a solo hablar de las violaciones, solo hablar del acoso, solo hablar de solo hacer noticias de esto todo el rato, si tú luego pones los números en comparación, tú te das cuenta de que realmente en España no mueren tantas mujeres por asesinato o por violencia de género. O sea, sí, evidentemente todas este tipo de cosas nos parecen horribles a los dos, yo creo. Hombre, claro. Las criticamos y demás, pero hay que poner un poco las cosas en contexto. Creo que el feminismo, estas últimas décadas, ha puesto a la mujer como en guardia todo el rato para pensar que tiene que tener muchísimo cuidado porque todos los hombres alrededor de su vida Van a ser violadores o van a ser potenciales violadores. Se dice que el hombre, por ser hombre, es un potencial violador. Y a mí este tipo de cosas creo que van en contra de la mujer. Yo creo que esto no... O sea, aparte de obviamente... Es una falta de la inteligencia de lo primero. sí, efectivamente. Pero ya no solo eso. No solo jode al hombre. También es que es completamente en contra de la mujer. O sea, ¿cómo puede ser que le estés diciendo a una muchacha de 14 años que todos los hombres de su alrededor es posible que la vayan a maltratar? Esa muchacha va a crecer con un odio, con un resquemor Y con un miedo. y con un miedo Que no y la todo. habrá. Y además es que muchas cosas que le vayan a ocurrir las va a ver con unas gafas detrás de unas lentes que va a asumir que son machismo o que son acoso cuando son cosas completamente normales. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho ser un caballero. A mí me gusta mucho abrirle la puerta a una mujer. Hacerle la cena, pagar si es la primera cita o pagar normalmente en las cenas y demás. Y eso en algunos casos se ve como machista. A ver, ¿por qué yo por abrirle la puerta? Sé que puede perfectamente una mujer abrir una puerta de un coche, claro que sí. Pero es un detalle que tú quieres tener con esa persona, igual que lo puedas llegar a tener con un niño, o con un abuelo, o con un anciano, o con un compañero, o conmigo, o con quien sea. Claro. Es que tú mismo lo has dicho antes de...
te has referido un poquito a, digamos, como las consecuencias de todo este tipo de cosas, porque yo lo sé que ahora mismo este podcast se puede llegar a convertir en el podcast más mediático precisamente porque estamos tocando un tema que no queremos nunca objetivizarlo y solo se hace de forma sentimental. Yo conozco a mucha gente de a mi alrededor, bueno, un caso concreto, Sí. y yo lo he escuchado varias veces, de mujeres que dicen: yo odio a los hombres. Odio a los hombres como concepto. Cuando yo he dicho que al final tanto en política como en economía, con lo que tú quieras, cuando tú separas, generas polos, generas enfrentamientos, generas odio. Y es que no hemos aprendido todavía del pasado. O sea, partimos de una situación en la que el hombre estaba enaltecido en cuanto a la mujer. Hemos transformado ese odio y resquicio y ese rencor en la situación completamente contraria. Y algunos aplauden esta situación porque, claro, ahora cuando los hombres están peor que las mujeres, entonces ahora sí les parece mal. Utilizan este tipo de... No, vamos a ver. Lo que no queremos, al menos como sociedad, yo como persona que creo que tengo la cabeza donde tengo que tenerla, es: no quiero volver a repetir errores del pasado. No quiero. Y no lo digo yo como hombre, lo dicen muchas personas que yo conozco de mi entorno que como mujeres piensan igual. El problema está cuando socialmente no puedes dictaminarte en un extremo o en otro, o tu opinión, cuando socialmente solo se tiene que entender que la mujer tiene que estar súper protegida, que existe patriarcado, que existe machismo, que no hagas esto, que no hagas lo otro, que no hagas... Ese es el problema, cuando Sí. la gente no entiende que puede haber muchas... Además, o sea, si por ejemplo el feminismo empieza a suscribir ideas o empieza a defender ideas o empieza a decirle a la gente ciertas cosas que en la realidad no son verdad y que si te pones un momento a pararte a pensar realmente no son verdad, te vas a encontrar en una situación en que las mujeres no van a estar preparadas para enfrentar la realidad porque no tienen las herramientas, porque están viendo la realidad desde un lugar en el que tiene una pantalla borrosa detrás. Y esto es lo que decía antes con el ejemplo de la muchacha que ve las gafas, ¿no? Y a mí me parece preocupante. Este es uno de los motivos por los que yo no me considero feminista, porque yo no creo que sea bueno para la mujer en día de hoy en España, como hemos dicho antes. Es que no es bueno para una sociedad en general. Es que es muy triste que tal cual está la situación en España, lo hayamos creado de tal forma que haya personas que se lucren de esto para joderle la vida a otras personas. Yo conozco casos de estar viviendo, porque he compartido piso con muchas personas, yo he conocido casos de que en una pareja, una madre de una cría recién nacida ha querido quitarle la custodia a un padre por acusaciones falsas, que ha tardado el padre en demostrarla 6 años judicialmente, porque creo que todo el mundo podrá saber lo lenta que es la justicia aquí en España, y ha estado casi 5 años sin poder ver a su hija, porque una madre se ha querido lucrar de esa situación, que estamos de acuerdo que yo soy el primero que quiere defender los derechos y libertades de personas. Es decir, si hay una situación en la que queremos proteger por violencia de género y demás, claro que hay que protegerlo, igual que yo quiero que me protejan de un asesinato. Pero, por partes iguales. No vale simplemente ante una denuncia, sea falsa o no, el primero, el hombre fuera. Los dos. Se estudia el caso y en función se toman las medidas correspondientes. ¿Para qué? Para evitar estafas. Yo creo que todo el mundo le gustaría, siendo hombre o mujer, que se le juzgase o se le castigase o se le premiase de manera objetiva, igualitaria. Justa. De manera justa. Yo creo que todo el mundo puede estar correcto. Vamos, espero que es que... sinceramente, yo me he pensado mucho si hablar o no de este tema aquí en el podcast. Porque al fin y al cabo, si ya de por sí el exponerte tiene unas consecuencias, el hablar de un tema que socialmente está tan arraigado y que se te castiga tanto y la gente no tiene la conciencia suficiente y hay tanto ofendidito que no reconoce la situación real de las cosas,
que sinceramente al principio me daba miedo de las consecuencias, pero a la vez yo digo, si realmente quiero hablar de esto, ¿por qué tengo que yo esconderme de la situación o que esta sociedad realmente me aplaque, ¿sabes? A ver, yo creo que yo lo pienso de tal forma que si alguien, por ejemplo, de nuestro entorno, que nos conoce a los dos, Sí. ve este podcast y ve alguna de las cosas que decimos y no le gusta nada y nos odia desde este momento y nos hace la cruz y empieza a hablar mal de nosotros, a mí me parece genial, porque es una forma que tengo yo de saber que esa persona no va a estar en mi vida.